Pero muy buenas tardes, bienvenidos a Ciudad y Comunas por la pantalla de Arinfo TV. Estamos en vivo en www.arinfotv.com.ar, 19:40, con un día agobiante en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va mi amigo Gustavo Schweizer? Muy bien, como vos bien decís, con una temperatura realmente impresionante, pero bueno, poniéndole onda acá con el programa y con los contenidos que siempre trabajamos. Hay que soportar lo que resta del verano con estas temperaturas. Esperemos que, bueno, falta un poco para que empiecen las clases, que bajen un poco, ¿no? Por los chicos, más que nada. Así es, esperemos que afloje un poco. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema que preocupa, ¿sí? Que son los adultos mayores. Porque están desprotegidos, porque muy pocos se ocupan de ellos. Esa es la realidad. Sí, así es. Hoy vamos a dedicar el programa de hoy al tema de salud, en este caso, como vos bien decís, a los adultos mayores, teniendo una particularidad, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires tenemos 3 hospitales pediátricos de alta complejidad, muy reconocidos, pero en el caso de los adultos mayores no tenemos ninguna institución que se ocupe con profundidad de todas las dolencias y falencias que tienen, y que son muchas, ¿no? Y hoy, bueno, vamos a tratar en profundidad esto con un invitado especial, ¿no? A esto se suman los estados que están los geriátricos también en la ciudad. Quizás vamos a preguntarle al invitado un poco sobre eso, pero sobre un proyecto que me parece muy interesante, que tiene que ver con esto que vos decís, de un hospital que se especializa en la protección de ellos, ¿no? En la salud de ellos. Vamos a tener acá en nuestros estudios al doctor Daniel Casola, que es un médico sanitarista y que hace mucho tiempo está trabajando desde su fundación por este proyecto de creación de un hospital de alta complejidad para adultos mayores en la Ciudad de Buenos Aires, que pueda ser utilizado por gente de todo el país, como el caso de los de Niños Garrahan o Gutiérrez, que también reciben gente de todo el país, ¿no? Y bueno, este es un tema que hoy vamos a tocar en profundidad. Además de la coyuntura política, las últimas medidas de Mauricio Macri, todo lo que pasó, y está el ministro de Italia. Así es, el primer ministro Matteo Renzi llegó hoy al país. De Italia se encuentra entre nosotros. Ha habido una serie de actividades y anuncios por parte de inversiones de Italia, y también un tema que hemos tocado en otro programa, que aparentemente existe el compromiso de parte del presidente Mauricio Macri de recuperar el monumento de Cristóbal Colón en la Plaza Colón. Recordás que hicimos un programa especial hace poco sobre esto, y fue uno de los temas que estuvo en la agenda de ambos políticos. Además, la imagen de la semana, randazo con Mauricio Macri el día sábado en la inauguración de los trenes. Así es, mucha información. Esa imagen dice mucho. Así es. Hacemos una pequeña pausa, no se vayan de la pantalla de Arinfo TV, www.arinfotv.com.ar. Ya está con nosotros Daniel Casola con nosotros. No todo lo que llevas en la cabeza te protege. Que el casco sea de tu talle y homologado. Es fundamental que te lo coloques correctamente. Coloca la hebilla debajo de la mandíbula, con las correas tensadas, pero que te permita hablar o masticar. Ni hacia adelante ni hacia atrás. Ahora, fija la posición. Elegilo, ajustalo y usalo. Siempre. Lo transportado no debe superar las dimensiones de tu bici. Que tu carga no te distraiga ni te haga perder el control. Lo ideal es ubicar la carga sobre el cuadro de la bici y que todo lo que llevas quede sujeto. Volvemos en Ciudad y Comunas, ya con nuestro invitado especial, el doctor Daniel Casola. Gracias a usted por venir en un día de mucho calor. La verdad que sí, muchísimo calor, y bueno, vamos a ver si podemos conversar un poco de este tema, que les agradezco. Que el calor lo sufren mucho los adultos mayores, los niños y los adultos mayores. Claro, en realidad ellos tienen un problema de adaptación, ¿no? El cuerpo de los chicos y de los adultos tiene algunos problemas en la regulación
hídrica del consumo de líquidos, ¿no? Igual que los chicos, los adultos mayores se deshidratan y no tienen la capacidad de sentir sed como ocurre con nosotros, ¿no? Entonces, muchas veces se sienten bien pero están deshidratados y cuando aparecen los síntomas a veces ya está muy avanzada la deshidratación. Decíamos al comienzo, Daniel, que en la ciudad de Buenos Aires y en el país en general no existe un hospital de alta complejidad dirigido a las falencias y a todas las dolencias que tienen los adultos mayores, y que a través de la fundación que vos presidís vienen trabajando fuertemente en buscar adhesiones para que esto pueda ser una realidad, ¿no? Casi un 25% de la población de Capital Federal tiene más de 65 años y esto requiere una atención médica distintiva, como bien comentabas vos recién. El adulto mayor necesita distinto tipo de tratamiento, distintas dosis de medicamentos y una formación médica distinta, como ocurre con los pediatras. Ahora, también tenemos que entender que esto no es una casualidad. En realidad la población de adultos mayores empezó a tener una gran incidencia en las últimas 2 generaciones, ¿no? Fíjense ustedes, en el año 1900, ¿saben cuál era el promedio de vida? 29 años. Y hoy estamos ya tocando los 80. Estamos hablando nada más que de 100 años. La diferencia fue abismal, ¿no? Cómo la población se fue envejeciendo y esto requiere de un tratamiento. Sería un ejemplo, falleció Amelia Bence, 101 años, la semana pasada. Es un ejemplo de este cambio, ¿no? Un ejemplo de este cambio y la necesidad de abordar esta temática porque es insólito, ¿no? Por ejemplo, Capital Federal tiene 3 hospitales para chicos teniendo la misma población que de adultos mayores. Yo no voy a decir que no tengan atención los adultos mayores. Lo que no hay es formación médica que también especializada para este tipo de pacientes, ¿no? Por eso es tan importante un hospital de adultos mayores, porque no solo concentraría la atención de la tercera edad, sino que se podría ayudar a formar profesionales en estas áreas, sean cardiólogos, sean nutricionistas, sean osteópatas, un montón de gente que tiene que tener mucha más capacidad y conocimiento de manejo y de residencias médicas que no hay hoy en día, residencias de geriatría, ¿no? Ajá. Y esta suerte de hospital de alta complejidad también sería una forma de promover o crear nuevos, hacer una escuela de profesionales geriátricos también, claro, ¿no? En el manejo de la anestesia, en el manejo de la cardiología, en todas estas especialidades que hoy en día hay geriatras muy capacitados. Nosotros somos de Latinoamérica el primer país que tuvo una sociedad de geriatría. O sea, nosotros fuimos escuela latinoamericana sobre la geriatría, pero inexplicablemente no tenemos, teniendo la obra social tan importante que es el PAMI, una especialización dentro de un hospital, ¿no? Y lo que va a ocurrir es que muchos de los lugares que hay en la ciudad de Buenos Aires son como depósitos para la gente mayor. Pero esos son geriátricos. Sí, geriátricos. Si tenemos un hospital veterinario y no tenemos ningún hospital para adultos mayores, me parece que ya comentando, yo no tengo nada con los perros, quiero mucho las mascotas, me parecen bárbaros, pero me parece que como prioridad tener un hospital, aprobar un hospital veterinario y no tener un hospital gerontológico, es para pensarlo, ¿no? Y esta propuesta, digamos, estaría en la ciudad de Buenos Aires, pero atendería a los adultos mayores de todo el país, ¿no? En realidad esto, en Capital Federal tiene una particularidad, es donde se concentra la gestión del Instituto de Jubilados y Pensionados. El PAMI tiene un hospital propio que se lo heredó, se llama Hospital Milstein, que en realidad es el hospital francés, ¿no? Francés, claro, donde se podría realizar este tipo de hospital, ¿no? Dándole una centralización de alta complejidad, un montón de prestaciones que en realidad hasta serían más económicas, ¿no? Bueno, algunos discuten que no, que eso sería más caro, pero se puede discutir con números reales y realmente habría 2 motivos. Uno es el ahorro, que por ahí no es tanto, pero sí la capacitación de profesionales, que me parece que es importantísimo, ¿no? Además, la atención para estos casos requiere una especialización realmente multidisciplinar y que esté realmente... La verdad que el corazón es el mismo, pero la frecuencia cardíaca es distinta, los requerimientos de un chico son distintos y
Y por eso hay pediatras cardiólogos. Y lo mismo ocurre con la tercera edad. Debería haber profesionales que se ocupen exclusivamente de esto, y para eso hay que formarlos. ¿Y dónde se forman? Se forman en las residencias médicas, en los centros de alta complejidad, y me parece que este hospital realmente sería un formador de profesionales para esta actividad, ¿no? ¿Hoy no hay residencia en los hospitales con respecto a esta temática? Así como tenemos pediatras, que en realidad son médicos clínicos abocados al tratamiento de los chicos, deberemos tener gerontólogos, que son médicos clínicos abocados a los adultos mayores. Lo mismo ocurre con los oculistas, lo mismo ocurre con los cardiólogos, lo mismo ocurre con todas las especialidades, ¿no? En los años que usted tiene de trayectoria como médico, como periodista, también dedicarse a este tema, ¿cuál gobierno se ocupó o está en los planes de un tratamiento así? ¿Qué es lo que dijeron con el PAMI? Vamos a hacer una obra social. En realidad ni siquiera era un programa primario de atención médica, como se lo llamó después. Era un programa integral de salud para los adultos mayores, que comprendía turismo, capacitación, un montón de cosas más. Después, como muchas cosas se fueron desvirtuando, y bueno, últimamente prácticamente se puede decir que el PAMI fue un negocio. Un negocio, sí. Donde se prestaba dinero y lo que menos se ocupaba eran los adultos mayores. Lo mismo ocurrió con los centros de jubilados, que en un primer tiempo fueron instituciones donde centralizaban a los adultos para que tengan tipo de actividades, y después los últimos gobiernos se dedicaron a hacer política a los centros jubilados, ¿no? Pagándole a algunos algún sueldito, una especie de clientelismo para tenerlos agarrados, y la gente de esa manera no quejarse, irse lentamente sometiéndose a una degradación de la prestación médica de manera escandalosa como la que tuvimos ahora en este último periodo. Claro, y con el PAMI, además de los posibles negociados que pueda haber habido, digamos, también la prestación es absolutamente por ahí deficiente. Hay mucha gente que a veces nos cuenta que donde llaman tienen un número, las mejores instituciones médicas que nunca responden, claro, digamos. Sí, las mejores instituciones médicas se fueron del PAMI porque siempre tuvieron débitos injustificados, meses sin pagar. La verdad que muy poco serio. No digo que fue este último gobierno, digo los últimos gobiernos. Este ya fue escandaloso, ¿no? La gestión de Di Cesare, creo que no hace falta mucho conocer de salud para darse cuenta de las cosas que han ocurrido, ¿no? Escandalosa, la verdad que dejó muchísimo que desear, ¿no? Y por eso también incluso está rindiendo cuentas por esto, ¿no? La justicia, seguro. Lo va a tener que hacer, claro. Sí, la semana pasada se conoció que le daban remedios a gente fallecida, ¿no? O sea, esto ya se convierte en algo muy turbio de lo que se hacía en el PAMI. Bueno, lo de la gente fallecida es gravísimo, ¿no? A mí me preocupa que ni siquiera le dan los tratamientos a los vivos, ¿no? Claro. Y los convierten en fallecidos. Es una cosa muy peligrosa, ¿no? Yo le cambiaría el nombre, si les gusta a ustedes. Más que PAMI le pondría para ustedes. Sí, para los jubilados, para aquellos que lo requieren. Porque esto es más para mí, para el negocio de quien lo manejó. Que bueno, espero que esté cambiando, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hablar hace pocos días con el nuevo interventor, y bueno, hay una voluntad política de cambiarlo esto, ¿no? Gazzoni es el nuevo. Gazzoni, sí. Sí, ¿Y en qué instancia se encuentra el proyecto del hospital que ustedes nosotros están tenemos impulsando? hasta un proyecto de ley descrito con la fundación. Estamos viendo algún diputado que tenga interés en ocuparse, pero somos bastante celosos en los figurones, ¿no? Tenemos muchos diputados que agarran proyectos para figurar, y lo que menos tienen es interés en realmente llevar a cabo la ejecución. La idea es anotar en su currículum: yo estuve en la gestión de esto, ¿no? De esto podríamos hablar de muchísimas leyes de salud que han salido en nuestro país, en las cuales disiento, ¿no? Y que lo he explicado muchas veces, que no es solo por un capricho, sino porque a veces se toman decisiones sin escuchar la opinión médica, y entonces cometemos errores, ¿no? Y lo que hay que aprender, que la salud no es un negocio, ni hay ahorro en la salud. El que dice yo ahorro en salud, en realidad está ganando enfermedad. La salud, la verdad que no se puede decir yo ahorro en salud. Es como decir yo ahorro en estudio, ¿no? Voy a dar menos libros a los chicos para que estudien menos, para que ahorren esfuerzo. Y la verdad que la capacidad no ocupa lugar, y la buena salud tampoco, al contrario. Vamos a una pequeña pausa en Ciudad y Comunas, y seguimos con el doctor Daniel Cazzola con toda la problemática de los adultos mayores.
La altura del asiento es fundamental para obtener el máximo rendimiento y comodidad. Los brazos van relajados y las manos en los frenos. Es importante que puedas no anules tus oídos con auriculares. Drogas como el alcohol y algunos medicamentos afectan tu percepción. Evítalos al conducir. Antes de subirte a tu bici, revisa los frenos en ambas ruedas, neumáticos bien inflados, timbre o bocina, portaequipaje o canasto. Y las luces. Las delanteras deben ser blancas y las traseras rojas, reflectivos u ojos de gato. Y cuando haga falta, un buen mantenimiento. Tu bici tiene todo lo necesario para ser parte del tránsito. Volvemos en Ciudad y Comunas con el doctor Daniel Casola para este proyecto del Hospital para los Adultos Mayores. Decíamos que de alguna manera este proyecto sería una primera etapa para también luego trasladarlo al resto del país, ¿no? Claro, la idea es empezar por algo, ¿no? Porque siempre esos proyectos faraónicos, que es hacer un montón de cosas, terminan sin hacerse nada, ¿no? Nosotros tuvimos, ¿cuántos eran? 25 hospitales bicentenarios. ¿Se acuerdan de eso? Terminamos haciendo unos UPA, que son una salita de muy poca calidad. Que uno va y no hay gente. El Castex caído a pedazos, que la guardia atiende adentro de 3 containers desde hace 6-7 años, y después hacemos propaganda de un UPA, ¿no? Que es tiene poco sentido, ¿no? Entonces la idea es decir, bueno, vamos a empezar con uno. ¿Por qué empezar con uno? Primero porque está la institución. Porque el Milstein prácticamente se está convirtiendo en un geriátrico, no en un hospital, ¿no? O sea, que la idea sería a ese preexistente transformarlo. Sí, en realidad no. El francés fue un hospital que tuvo cirugía cardiovascular, se han hecho trasplantes. Yo tuve amigos míos que trabajaron ahí con altísima complejidad. Después, por un tema institucional que fue un tema que no hacia este momento, tenemos que explicar por qué se fundió el francés, cuando intervino la obra social de Blanco Provincia. Bueno, es una anécdota, pero en realidad eso llevó a la formación de este hospital que se llamó Milstein, que en realidad no tenemos muy claro, ¿no? Sí, estamos viendo algunas imágenes ahora, Daniel, de cuando estuvo el doctor Regazzoni visitando el lugar hace muy poquito tiempo. Claro. Claro. Bueno, la idea es de darle una actividad al hospital, ¿no? No sé si de alta complejidad, eso no sé si Regazzoni tendrá voluntad de hacerlo. Depende. ¿El Milstein? Sí. No. El punto en realidad podría pasarlo en cada provincia, ¿no? Porque los adultos mayores viven en todo el país. No solo... Eso le iba a preguntar. ¿Qué población hay de adultos mayores en el país y dónde hay más? Hoy en día decir que población hay, antes había 4.500.000, 4 millones. En realidad hoy en día es como preguntarle al gobierno cuántos pobres hay, ¿no? ¿Cuántos jubilados tenemos? Y bueno, más o menos, no sé. Porque en realidad hubo gente que se incorporó con jubilaciones. Esto no se vio reflejado en la distribución de cápitas a los hospitales y a los sanatorios. Entonces, realmente, yo no sé con exactitud cuántos hay. Seguro que el Estado lo debe saber. Ahora bien, esto en todo el país. Con el barrio en que viene gente, mucha gente del interior. Claro, no, sería un hospital de migración, por supuesto. Claro. Y eso es un poco la idea, ¿no? Y de formación de profesionales para que puedan migrar a otros lugares a trabajar este tipo de cosas, ¿no? ¿Y cómo se implementaría? ¿Cómo es un poco más de detalle? En realidad el hospital sería acomodar ediliciamente lo que haga falta,
Bueno, hay instituciones formadoras de profesionales. Acá en nuestro país tenemos la Sociedad Argentina de Geriatría, hay médicos gerontólogos formados, hay gente con interés de enseñar. Nosotros por ahí nos es más fácil, nos sentamos en un micrófono, nos podemos expresar. Pero hay mucha gente que realmente está condenada al silencio, ¿no? Y Semino es una persona que permitió visibilizar un montón de situaciones de personas que no tienen eso, ¿no? Proyecto de ley. Lo que están haciendo el hecho que se conozcan estas cosas. El proyecto de ley está pensado para ser presentado a la legislatura porteña. Está pensado para presentarse a nivel nacional. A nivel de la nacional. legislatura porteña también no habría ningún inconveniente, pero este es un proyecto nacional, ¿no? Me parece a mí que es muy difícil dividir, ¿no? Por ejemplo, ese problema que teníamos antes metropolitano, ¿no? Por ejemplo, uno se caía con un Angor de este lado de la General Paz y tenía una ambulancia. Ahora, si desgraciadamente uno iba a comprar algún artículo al otro lado, no tiene ambulancia. La verdad que eso... ¿Qué tenemos? Ciudadanos de General Paz y ciudadanos de fuera de General Paz. Creo que estas cosas, este gobierno está interesado en cambiarlas y me parece que es sumamente importante. Es difícil decir, vamos a hacer un hospital nada más que para la gente de capital y los del interior, que son jóvenes eternos, no. Centros de pediatría de alta complejidad hay en todo el país, ¿no? Suponemos que... Bueno, en todas las grandes ciudades del país, digo. Por lo menos hagamos en las grandes ciudades del país estos hospitales. Decimos que suponemos que en marzo, cuando empiecen la actividad parlamentaria, iban a tener la oportunidad para ir difundiendo. Sí, el año pasado no pudimos hacer mucho, ¿no? Hablamos con algunas personas, algunos se interesaron, algunos se escaparon con el proyecto para ver si lo podían presentar y presentaron el año pasado fue cosas desprolijas. Electoral siempre es más difícil, claro, ¿no? Ahora claro. quizás es un momento más propicio, a lo mejor. Claro. Qué paradoja, ¿no? Los años electorales sería cuando más habría que trabajar y hablar menos, para que la gente pueda decir, bueno, voy a votar a este que labura, ¿no? Pero no, nosotros tenemos años electorales de mucha charla y poco trabajo y, bueno, eso nos clasifica y nos diferencia como un país que le cuesta ir avanzando, ¿no? Con tantos recursos como los que tenemos. ¿Y el proyecto, digamos, está planificado? Pero ahora es un momento propicio porque hay mucho cambio en las legislaturas. Hay diputados nuevos, quizás hay diputados haya más nuevos, permeabilidad para un proyecto de estas características, ¿no? Sí, ustedes miren qué cosa insólita, ¿no? Han ocurrido tantas cosas en nuestro país, tanta falta de protección al adulto mayor, que hoy se interesa más de este tema a los jóvenes, porque ven lo que ocurre con sus padres, con sus abuelos, con sus vecinos. Mucha gente joven está interesada en este tipo de cosas, porque a veces la gente mayor hasta empezó a bajar los brazos, ¿no? Es tanto la desconsideración, esas jubilaciones paupérrimas que la gente es como que se agotó. O los juicios que ahora están diciendo que le van a tratar de pagar los juicios a los jubilados después de tantos años, ¿no? Que es otra asignatura pendiente muy importante, ¿no? Sí, en realidad no van a cobrar sus... Se pasaron 10 años haciendo cola para un juicio que no percibieron. Sí, hace un poco me pasó que habían cerrado el banco, estaba con el calor, un montón de gente mayor esperando, o sea, nadie hacía nada, ni un vaso de agua le daban. Claro. No, fíjate qué tema, ¿no? Que tocás, que vale la pena recordarlo, porque también hablamos con la fundación de un proyecto de estas características. Vos ponés, por ejemplo, en un kiosco 3 mesas para que alguno se tome un helado con palito o un cafecito con una máquina. Entonces viene un inspector y te dice, mire, usted tiene que poner un baño acá. ¿Y por qué un baño ahí? Porque en realidad usted tiene un servicio público. Los bancos tienen horas de cola a la gente esperando y ni siquiera tienen un baño para una persona que la tienen ahí afuera. Vamos a un ejemplo práctico. Un jubilado prostático, ¿no? Tiene orina por rebalsamiento, o sea que cada media hora tiene que ir a orinar. No puede cobrar la jubilación. Hace la cola y a la media hora se va al baño. Y si no tiene algún amigo que le cuide la cola, perdió el turno. Es una falta de interés total. Es una vergüenza. Falta de respeto, ¿no? Me parece a mí una cosa terrible. Y si tenés la capacidad de pagar jubilaciones, bueno, agrandar local. No estar la gente en la calle esperando, ¿no? Para que lo asalten, para que sufra el calor, para que se deshidrate. Ni un vaso de agua, es verdad. Bueno, esperemos que sea el momento. Tanto se habla de cambio que finalmente esperemos que cambien algunas cosas. En serio. Y que en el tema de los adultos mayores, que son los que más lo necesitan hoy por hoy, por lo menos uno de la parte de la población que más lo necesita, empiece a tener respuestas, ¿no? Yo la verdad que les agradezco mucho este interés que tienen ustedes, porque
La única manera que las cosas se visibilicen es cuando se hablan, cuando se comentan, cuando se avanzan sobre estos proyectos, porque si no queda todo en el olvido y pensamos que no se puede hacer. Y la verdad que cuando uno se interesa por estos temas, bueno, prende esa semillita y la gente empieza a trabajar para hacerlo, así que me parece muy interesante lo que están haciendo. No, gracias a usted por venir. Los van a escuchar, ¿no? También en la radio, está en la mañana que habla de todo esto. Sí, mucho tiempo en Espléndida, a la mañana ahora estamos viendo a ver qué proyecto emprendemos, pero bueno, y si no, en nuestra página, ¿no? En Curar con para Opinión. Consultas, para... www.curar con Opinión es una página que está actualizada diariamente con todos estos muy temas interesante, por cierto. de salud, invitamos a que la visiten. nos pueden visitar. Muchísimas gracias, a doctor ustedes. Daniel Casola. Muy amables, gracias. Seguimos en Ciudad y Comunes. La altura del asiento es fundamental para obtener el máximo rendimiento y comodidad. Los brazos van relajados y las manos en los frenos. Es importante que puedas no anules tus oídos con auriculares. Drogas como el alcohol y algunos medicamentos afectan tu percepción. Evítalos al conducir. Antes de subirte a tu bici, revisa los frenos en ambas ruedas, neumáticos bien inflados, timbre o bocina, portaequipaje o canasto. Y las luces. Las delanteras deben ser blancas y las traseras rojas. Reflectivos u ojos de gato. Y cuando haga falta, un buen mantenimiento. Tu bici tiene todo lo necesario para ser parte del tránsito. Seguimos en Ciudad y Comunas, estábamos despidiendo al doctor Daniel Casola, médico y periodista, colega. Colega también, sí. Hay pocos colegas que se dedican a esta temática de adultos mayores. Y vos sabés que hay mucho público y mucha gente que le interesa este tema. Seguro, y bueno, todos estos aportes son muy valiosos, ¿no? Porque es un sector que está realmente desprotegido, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la visita del primer ministro italiano a nuestro país. Hay afiches por todos lados en la ciudad de Buenos Aires. Así es, el primer ministro Matteo Renzi, que ha venido a nuestro país y a la ciudad de Buenos Aires, fue recibido por el presidente Mauricio Macri y el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Estuvieron recorriendo algunas iniciativas, una es el proyecto de soterramiento del tren, que venía bastante, digamos, había caído en baja, y ahora a través de la inversión italiana es posible que pueda volver a tomar su cauce. Y otro de los temas que estuvo presente, como decíamos al principio, en la agenda de ambos políticos, fue un tema que hemos tratado hace poco, que es la famosa polémica del traslado del monumento a Cristóbal Colón detrás de Casa Rosada. Recordás toda la polémica que hubo, la instalación de una nueva obra de arte de Juana Zurduy. Pero bueno, aparentemente... Hoy la estatua de Colón está al lado de Aeroparque. Así es, desmantelada. La iban a poner ahí, pero bueno, aparentemente dentro de las conversaciones que hubo, fue un compromiso de Mauricio Macri de tratar de volver a su lugar de origen. ¿Pero por qué se involucra? Porque fue una donación de la Fue una donación italiana. del gobierno italiano en su momento para el centenario de nuestra ciudad, así que está muy involucrada la comunidad italiana, las fuerzas políticas, y obviamente esto estuvo presente en la reunión, y es muy posible que se pueda lograr esto que muchos quieren, que vuelva a estar el monumento a Cristóbal Colón detrás de la Casa Rosada, no en lugar de Juana Zurduy, sino conviviendo, mostrando diversidad y pluralidad.
¿Solo por eso vino el ministro? Calculo que no. No, pero fue uno de los temas que estuvo presente, ¿no? Y es importante porque es algo que ha estado en boca de todos los medios durante mucho tiempo, ¿no? Es la primera visita de un diplomático al país en esta era de Mauricio Macri. Sí, de esta magnitud sí, así que... Él ha ido, Mauricio Macri ha ido a visitar a Bachelet, a Dilma también en Brasil, pero esta visita es la primera. Así es, así que bueno, vamos a seguir con atención. Y la de los Rolling Stones. Todo lo que ocurre, lo de los Rolling Stones también, así es. Bueno, bien. Se acabó el tiempo. Se nos acabó el programa. Gracias, Leandro Miró, como siempre, que hoy está ahí trabajando mucho en la operación técnica del programa. Buena semana para todos. Chau.